El versículo 8 del Salmo 42 dice así: Te ruego, Dios de mi vida, que de día me muestres tu amor y que por la noche tu canto me acompañe. Versión traducción en lenguaje actual. Bendiciones tengan todos ustedes que en este momento están en sintonía de Majestad Televisión. Les saluda su hermana en Cristo, Dayanara Rubio, iniciando este programa Un Oasis en el Desierto, un programa especialmente dirigido a la mujer, en donde estamos cada día aprendiendo juntas, creciendo juntas, fortaleciéndonos juntas. ¿Qué le parece si nos vamos directamente a la palabra del Señor y vamos a leer un solo versículo? En el Salmo 42, el versículo número 8, que dice así: Te ruego, Dios de mi vida, que de día me muestres tu amor y que por la noche tu canto me acompañe. Acabamos de leer la versión traducción en lenguaje actual del Salmo 42, el versículo 8, y el tema de este día: cuando llega la noche. Durante el día, nosotros tenemos 24 horas. Momentos en donde tenemos la luz del sol, que nos alumbra, que nos muestra pues prácticamente con más claridad donde nosotros nos dirigimos. Pero también en el día está el atardecer. Y luego también llega la noche. Cuando llega la noche, ya no hay luz, hay oscuridad. Cuando llega la noche, ya no podemos ver con claridad. Y quizás, si no tuviéramos pues la energía eléctrica, se nos haría muy difícil, principalmente aquellas personas que ahora necesitamos lentes, ¿verdad? Aquellas personas que ya no vemos como cuando estábamos jovencitas, pues se nos haría muy difícil el poder movernos de un lado a otro. Yo, por ejemplo, cuando voy a comenzar el programa y bajo de mi recámara para no encender todas las luces, para no que no llegue la claridad al cuarto de mi hijo, enciendo la lucecita de mi celular. Si no encendiera la lucecita de mi celular, pues no podría ver con claridad, no podría ver en dónde voy a poner el pie porque tengo que bajar gradas. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque así como en el día tenemos 24 horas en donde hay diferentes etapas, tanto cuando está el sol, que hay claridad, como cuando está la noche, que hay oscuridad. También en nuestra vida tenemos diferentes etapas. Momentos en donde vemos con mucha claridad lo que tenemos que hacer, en donde sabemos cómo dirigirnos sin tropezar. Pero hay momentos también en donde no sabemos qué hacer, en donde llega la noche y hay oscuridad, en donde la frustración de no poder ver, de no poder hacer lo que nosotros normalmente hacíamos, pues nos lleva a un estado de tristeza, de depresión, momentos en donde nos sentimos quizás no tan bien, no tan acompañadas, en donde llega la soledad. Y necesitamos encender la lucecita para que podamos saber en dónde poner el siguiente paso, para no sentirnos en esa total oscuridad. Necesitamos que sea el Señor el que nos deleite con su canto, como decía el salmista. El salmista
le pedía al Señor, le rogaba al Señor. Le decía a Dios de mi vida que de día me muestres tu amor. Yo quiero durante el día sentir que tú me amas. Pero también durante la noche yo deseo que tu canto me acompañe. El salmista, si usted tiene oportunidad de leer todo ese Salmo 42, puede darse cuenta de que el salmista pues prácticamente le habla al Señor de las tribulaciones que está teniendo, cómo los enemigos lo persiguen, cómo prácticamente llora durante el día y llora durante la noche. Y que de pronto pues llega un momento también en donde se pregunta dónde está Dios, ¿verdad? Y que hay personas, que los enemigos que le dicen, bueno, ¿y dónde está tu Dios? Eso normalmente a veces nos pasa, a veces cuando tenemos nosotros problemas, a veces cuando pasamos por diferentes situaciones que quizás no son tan placenteras. De pronto vienen y aquellos amigos, y digo amigos porque a veces lo hacen en tono de burla. Y el salmista le dice al Señor, Señor, es que de pronto vienen mis enemigos y me dicen, ¿dónde está tu Dios? Eso es lo que dice precisamente el versículo 3 del Salmo 42, dice, día y noche me he bebido mis lágrimas. Mis enemigos no dejan de decirme, ahora sí, tu Dios te abandonó. En otra versión dice, ¿dónde está tu Dios? Tu Dios te abandonó. Y a veces a nosotras mismas hay ocasiones en donde amigos nos dicen, ¿dónde está tu Dios? No era que era el que te hacía sentir que todo lo podías, que no había momentos en donde tú te podías sentir de esa forma. ¿Cómo es posible que te la pases llorando de día y de noche? ¿No es que tienes a un Dios todopoderoso que te puede sacar adelante de esa situación? Y esas palabras nos hieren más. Esas palabras, en vez de darnos fortaleza, a veces como que nos hacen hasta dudar en ocasiones. Y decimos y nos preguntamos quizás también, ay Señor, mira cómo se burla la gente. Y yo que les decía que contigo todo era posible. Y yo que les decía, como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces nuestros amigos piensan que como tenemos a Dios, no pasamos las luchas que ellos pasan. Vivimos en el mismo mundo, con la misma cantidad de problemas que teníamos en el mundo, las tenemos en el Señor. No por estar en el Señor no vamos a estar exentos de pasar por situaciones difíciles. No por estar en el Señor vamos a pasar momentos de soledad, momentos de tristeza, momentos de decepción, momentos de traición. No por estar en el Señor vamos a vivir una vida en donde todo el día va a ser claridad, en donde no vamos a pasar por la noche. Pero cuando la noche llega, podemos contar con la lucecita. Cuando la noche llega, podemos descansar en el Señor. ¿Qué es lo que nos indica la noche? La noche nos indica que es tiempo de ir a dormir, que ya llegó la hora de ir a descansar. Entonces, cuando lleguen los momentos de oscuridad a nuestra vida, pensemos, es tiempo de descansar. ¿No puedo ver con claridad? Pues voy a dejar que los ojos del Señor sean los que miren. Yo voy a descansar. Yo me voy a dormir porque es tiempo de descansar. Voy a descansar en el Señor. El día de ayer, yo tenía que transmitir el programa. Si usted está viendo esta programación pregrabada, pues posiblemente este no va a ser el día de ayer. Sin embargo, ayer nos pasó una experiencia. Yo me desperté, como normalmente lo hago, a las 3:10 de la mañana, que suena mi despertador. Y normalmente cuando yo me despierto está mi esposo estudiando. Es lo normal. O sea, mi esposo se levanta a cualquier hora del día, pero normalmente cuando yo me despierto a las 3 de la mañana, pues él está estudiando.
Y mi primer pregunta siempre cuando yo me despierto es, ¿cómo te sientes? ¿Cómo andas? Y ayer que me despierto, yo me quedé un tiempito sin decir una palabra. Yo solamente miraba que de pronto mi esposo se salía del cuarto, volvía a entrar. Y en eso que se sentó, le pregunté, ¿cómo andas? ¿Cómo te sientes? Y me dice, me he pasado una noche terrible. Tengo como 3 horas con un dolor que no soporto. Dice, siento que quiero ir al baño, pero no hago nada. Dice, tengo un dolor muy fuerte en la parte de atrás de la cintura. Y yo lo miraba quejándose y quejándose y quejándose, y me levanté y le digo, yo, ¿no quieres tal medicina? Y me dice, ¿para qué me va a servir? No, pues sirve para toda la clase de dolores del estómago, entonces puede ser que te ayude. La cosa es que busqué la medicina por todos lados y no la encontré. Qué bueno que no la encontré, porque no era lo que necesitaba él. Y al verlo yo con su dolor, le dije, ¿quieres que nos vayamos al hospital? Y él me dijo, no, alístate para el programa. O sea, me tenía que bañar. Entonces, me metí a bañar. Y cuando salgo de bañarme me dice, yo creo que sí nos vamos al hospital. Mi esposo es una persona que normalmente no va a médicos aquí en Estados Unidos. Nunca, por lo general. O sea, son contadas las veces en las que él ha ido a un médico aquí en Estados Unidos. Pero para que él haya aceptado a las 3 de la mañana ir al hospital, era porque el dolor era terrible. Yo jamás he visto a una persona quejándose del dolor como lo vi ayer a él. Y nos salimos a las 4 de la mañana exactamente de la casa al hospital. El tema de ayer era todo lo puedo en Cristo. Y cuando íbamos solamente me venía a la mente, cuando íbamos para el hospital con mi esposo, me venía el versículo precisamente que teníamos para ayer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la versión que íbamos a leer el día de ayer, decía, a todo puedo hacerle frente, porque Dios es mi fortaleza. Y yo iba repitiendo, a todo puedo hacerle frente. Y yo miraba a mi esposo quejándose. Durante todo el camino, fueron 20 y tantos minutos al hospital, él iba con el dolor, se movía de un lado para otro, acomodándose en la silla. Y llega un momento en donde de pronto uno, al ver a la persona que uno ama sufriendo de dolor, pues también se conmueve. Y aunque yo repetía en mi mente, a todo puedo hacerle frente, me dolía ver a mi esposo con ese dolor insoportable. Como les digo, jamás lo había visto así. Jamás he visto a una persona así. Y llegamos al hospital y ya lo pasaron, le hicieron exámenes. Bueno, se lo pasaron primero, él ya le tomaron la presión y ya lo metieron inmediatamente a un cuartito. Le dijeron, ya van a venir a atenderlo. Yo me fui, me moví el carro porque solamente lo había dejado ahí temporalmente para bajarlo a él. Y cuando regreso, ya me iba a ir yo a la salita de espera y me dije, no, vayas a estar con él. Normalmente a veces no le permiten a uno estar con la persona adentro. Sin embargo, la gravedad de mi esposo era tal que me dijeron,
pase usted también con él. Y ya me senté y llegó la enfermera, le hizo algunos exámenes, le puso el suero, supongo yo que era, y luego ya le dijo, le vamos a aplicar una medicina. Le pusieron morfina. Cuando le preguntaron a él qué nivel de dolor tenía, en la escala del 1 al 10, él dijo 11. Era un dolor que él dijo, o sea, él me iba diciendo en el camino, me decía, pues yo creo que a todos nos llega. Y luego cuando ya nos venimos a casa, él me dijo, la verdad que, dice, yo pensé que ya me iba a tener que despedir. O sea, era un dolor como que prácticamente lo estaba él sintiendo que se despedía. Yo no lo pensé así. Yo lo que me imaginaba es que de pronto iba a entrar al quirófano inmediatamente por el dolor tan grande que tenía. Sin embargo, en ningún momento pensé que se me iba a ir, que ya había llegado la hora. Y a lo que voy es que aún cuando busquemos del Señor, vamos a pasar por la oscuridad de la noche. Aun cuando estemos conectados al Señor, vamos a pasar por la oscuridad de la noche. Sin embargo, cuando llega la noche, podemos recordar, a todo puedo hacerle frente, porque Dios es mi fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a seguir avanzando. ¿Por qué? Porque tenemos la fortaleza de parte del Señor. Gracias al Señor, con la morfina que le pusieron, que la verdad que la morfina es que yo creo que es la medicina más fuerte para quitar el dolor. Y le controlaron el dolor, pero cuando yo lo veía en esa cama, con ese dolor, de la forma en la que yo lo vi, era como ver a una mujer cuando está a punto de dar a luz, los dolores de parto. Sin embargo, aún así, comparando lo que él estaba pasando con lo que nosotras como mujeres pasamos cuando vamos a tener un hijo, a nosotras se nos pasa. Vienen las contracciones, nos viene el dolor fuerte. Sin embargo, hay momentitos en donde nosotros podemos respirar, tranquilizarnos. El dolor de él era constante. No había momentos en donde él estuviera tranquilito. Era constante, y cuando yo me desperté, me dijo, tengo como 3 horas así. Y de aquí que le controlaron el dolor, se hicieron como las 5 de la mañana. Así que eran como prácticamente como 5 horas. Luego él me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que de las 10 de la noche comencé con el dolor. Así que durante todo ese tiempo yo lo miraba, y yo recuerdo cuando él me acompañó, cuando yo tuve a mi último muchacho, él estuvo ahí en el momento del parto, y yo me agarraba de la mano, bueno, él me tenía agarrada la mano, y cuando venían las contracciones solamente se la apretaba y seguíamos hablando normalmente, riéndonos normalmente. En ese momento yo le dije, ¿sabes qué? Como que quisiera agarrarte la mano como cuando tú me la agarrabas, cuando yo tenía los dolores, cuando iba a tener a mi niño. Pero en esos momentos tenemos a alguien que nos agarra la mano. Tenemos al Señor que nos acompaña. Tenemos al Señor que nos dice, no te preocupes, todo va a estar bien. No te preocupes, vas a poder hacerle frente a esta situación porque soy tu fortaleza. Va a llegar la noche, pero cuando llega la noche,
Cuando llega la oscuridad, cuando llega la tristeza, cuando llegan los problemas, cuando llegan esa cantidad de situaciones que nosotros pensemos que la noche es tan larga, que cuándo va a amanecer, ahí podemos contar con la fortaleza del Señor. Aquí tenemos al salmista David. Al salmista David que concluye este salmo, el Salmo 42. A pesar de que de pronto viene la duda, a pesar de que de pronto se pregunta, ¿cómo es posible de que esté pasando por esas situaciones? ¿Qué le parece si leemos directamente todo el Salmo 42? No lo tenía aquí directamente en el mensaje, solamente tenía unos versículos que iba a tocar, pero como que me dan, en ese momento, como que me dan ganas de leérselos, porque vemos las diferentes etapas en las que pasa el salmista y cómo concluye con ese salmo, que para mí yo creo que es un salmo de fortaleza espiritual, a pesar de cómo va, como en una montaña rusa de emociones. Dice así, el Salmo 42. Así como un venado sediento desea el agua de un arroyo, así también yo, Dios mío, busco estar cerca de ti. Tú eres el Dios de mi vida y anhelo estar contigo. Quiero ir a tu templo y cara a cara adorarte solo a ti. Día y noche me he bebido mis lágrimas. Mis enemigos no dejan de decirme, ahora sí, tu Dios te abandonó. Cuando me acuerdo de esto, me invade el sufrimiento. Recuerdo cuando iba camino hacia tu templo, guiando multitudes. Recuerdo las grandes fiestas y los gritos de alegría cuando tu pueblo te alababa. Pero no hay razón para que me inquiete, no hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios, mi Salvador. Solo a Él alabaré. Pero luego dice, me siento muy angustiado y por eso pienso en ti. O sea, Él prácticamente está diciendo, me siento muy angustiado. En esos momentos de angustia, pienso en ti. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que provoca el momento de angustia? El acercarnos a Dios. ¿Qué es lo que provoca la noche? El descansar en el Señor. ¿Qué es lo que provoca el frío? Buscar el abrigo. Entonces, en los momentos de angustia, dice el salmista, me siento muy angustiado y por eso pienso en ti. Las olas de tristeza que has mandado sobre mí son como un mar agitado. Son como violentas cascadas que descienden de los cerros de los montes Hermón y Mizar y se estrellan en el río Jordán. Te ruego, Dios de mi vida, que de día me muestres tu amor y que por la noche tu canto me acompañe. Tú eres mi protector. ¿Por qué te olvidaste de mí? Es como que en ese momento le está pidiendo al Señor que lo acompañe de día y de noche. Pero al mismo tiempo como que se pregunta, es lo que les decía, como que va en una montaña rusa de emociones. De pronto está bien, de pronto deposita su confianza en el Señor, de pronto como que le invade la tristeza. Y le dice, tú eres mi protector. ¿Por qué te olvidaste de mí? ¿Por qué debo andar triste y perseguido por mis enemigos? Sus burlas me hieren profundamente, pues no dejan de decirme, ahora sí, tu Dios te abandonó. Pero como concluye este salmo, es como con lo que nosotros debemos de concluir cada día y cada momento en donde estemos en situaciones difíciles, concluir de esa forma, no es la situación que estemos viviendo. Y dice, pero no hay razón para que me inquiete, no hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios, mi Salvador. Solo a Él alabaré. No hay razón para que me inquiete, no hay razón para que me preocupe.
independientemente de lo que esté pasando, independientemente del dolor que esté viendo en los seres que yo amo, independientemente de la tristeza que me ha embargado, independientemente de la incertidumbre con la que yo estoy enfrentando esta situación que no sé ni siquiera en qué va a acabar. Voy a poner mi confianza en el Señor. Voy a depositar toda mi confianza en el Señor y voy a descansar en Él. En este momento de tristeza, en este momento de dolor, en este momento de duda, en ese momento en donde no sé lo que tengo que hacer, descansaré en el Señor. Ha llegado la noche, estoy en la oscuridad, no sé cómo dirigirme, pero tengo al Señor que todo lo ve, que todo lo sabe, que me ama y que su amor tan grande me envuelve en los momentos en donde me siento desconsolada y puedo sentir el abrigo del Señor y puedo sentir la fortaleza de parte del Señor y puedo sentir que aún a esta situación puedo hacerle frente porque tengo la fortaleza de parte de Dios. A mi esposo le controlaron el dolor. Sin embargo, cuando le hicieron el escáner, cuando lo pasaron por una maquinita para ver qué era lo que tenía por ahí, encontraron que era una piedra que se le había movido del riñón hacia la vejiga, hacia donde está la bolsita de pipí. Y el doctor nos muestra en la pantalla los dos riñones y le dice, mira, aquí era donde estaba. Que no tenía nada, está completamente lisito. Este está deformado porque ahí era donde estaba la piedra. Dice, y se te bajó. Qué bueno que se bajó. Porque en los riñones tendría que quizás un proceso mucho más largo, posiblemente ser sometido a operación. Le dice, te voy a dar medicamento para la infección, para el dolor, para el vómito, si de pronto te vienen los deseos de vomitar. Y te vamos a dar una medicina para que salga la piedra. La piedrita sigue ahí. Y aunque de pronto mi esposo ya no sintió el dolor, porque estaba controlado, cuando llegamos a casa inmediatamente me dije, ¿sabes qué? Me empieza el dolor nuevamente. A veces en la vida vamos a volver a pasar por el dolor otra vez. Y vamos a necesitar tomarnos nuevamente la medicina. Viene el día, viene la noche. Viene el día, viene la noche. Viene el día, viene la noche. Así estamos constantemente. En nuestra vida pasamos por situaciones en donde vemos con claridad. Pasamos momentos de tristeza, pasamos momentos de triunfo, pasamos momentos de derrota, pasamos por diferentes situaciones. Sin embargo, en cada una de esas situaciones podemos acudir al Señor. Podemos depositar nuestra confianza en el Señor. Podemos recordar nuevamente que a todo podemos hacerle frente, porque tenemos a Dios que nos fortalece. Que si nos fortaleció el día de ayer, nos va a fortalecer el día de hoy. Inmediatamente mi esposo agarró la medicina y dijo, la medicina para el dolor. Ahorita en la mañana me despierto regularmente, él estaba también despierto, y le pregunto, ¿cómo sigues? Y me dice, pues tengo que seguir tomándome la pastilla para el dolor. Pensé que iba a ser muy fácil. Pensé que ya esto ya se había controlado. Pero la piedrita sigue ahí. Y si la piedra sigue ahí, pues si no se toma la pastilla, pues el dolor va a continuar. El dolor se calma con la pastilla, pero la piedrita sigue ahí. A veces la piedrita que nos está estorbando sigue ahí. A veces el problema continúa ahí.
A veces la situación difícil todavía no se ha podido resolver. El problema está. Pero tenemos al Señor que nos invita a tener la plena confianza en que la piedrita va a salir, en que el problema se va a resolver, en que la situación ya no va a estar tan oscura como cuando está la noche, que va a salir nuevamente el sol y que independientemente de la situación que estemos atravesando, el Señor es nuestra compañía, el Señor es nuestra fortaleza, el Señor es el que nos dice: a todo puedes hacerle frente, Dayanara. A esta situación que están atravesando pueden hacerle frente, no por sus propias fuerzas, es porque yo estoy ahí con ustedes. Pablo, cuando escribió ese versículo, que nosotros normalmente lo conocemos y lo memorizamos de esa forma, Filipenses 4:13, lo memorizamos como: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A mí me gusta esa otra versión que yo les iba a compartir el día de ayer, es la traducción en lenguaje actual que dice: a todo puedo hacerle frente. Porque con el Señor a todo podemos hacerle frente. Porque no peleamos nosotros. No es Dayanara la que pelea, no es usted la que pelea, es el Señor el que va con usted, es el Señor su fortaleza. Pablo, cuando escribe ese versículo, estaba pasando por la noche. Y aún así dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a todo puedo hacerle frente. ¿Por qué estaba pasando por la noche, por la oscuridad de su vida? Porque estaba en la cárcel. En la cárcel es cuando Pablo escribe la mayoría de las cartas. Y esta carta, precisamente, la carta a los Filipenses, la escribe estando preso. Y estando preso, le da indicaciones a los filipenses. Les agradece por su ayuda porque ellos le mandaban una ofrenda monetaria a Pablo para que pudiera de una u otra forma suplir algunas necesidades por ahí. Y Pablo les dice, agradeciéndoles a ellos, les dice: he aprendido a vivir en la abundancia, he aprendido a vivir en la escasez, a todo puedo hacerle frente. ¿Por qué? Porque tengo a alguien que me fortalece. Era Pablo el que había tenido muchas revelaciones de parte del Señor. Era Pablo el que nos dejó a nosotros tantas enseñanzas de parte del Señor. Pero también Pablo pasaba por la noche, también Pablo sufría como cualquier ser humano. También Pablo tenía que soportar en ocasiones muchas pruebas, muchas dificultades, muchos azotes, decían por ahí, latigazos que le daban por hacer la obra del Señor. Y posiblemente cuando estaba en esos sufrimientos, en esas situaciones difíciles, quizás había también la burla de personas por allá que decían: bueno, ¿y no es que tu Dios te va a sacar de la situación que estás atravesando? ¿Por qué no le dices a Dios que te ayude si estás ahí, en esa situación, recibiendo los azotes por predicar el Evangelio? ¿Y cómo es que si sirves a un Dios todopoderoso en este momento no te libra de la aflicción que estás pasando? Pablo sabía que la noche era necesaria. Pablo sabía que era inevitable que vinieran los problemas al ser humano. Sin embargo, aún sabiendo que es inevitable el pasar por la oscuridad de la noche, también nosotros podemos contar de una forma especial la presencia del Señor en nuestra vida, la fortaleza del Señor en nuestra vida, el consuelo que necesitamos en los momentos en donde nos sentimos desconsoladas, en donde nos sentimos que no podemos más, en donde sentimos que los problemas son tan grandes que ni siquiera podemos encontrar la salida a la situación.
Tenemos al rey David hablando de esa forma, pero también concluyendo en que independientemente de la situación que esté atravesando, puede depositar su confianza en el Señor. Aquí tenemos a Pablo pasando por esa situación difícil en su vida, estando preso en una cárcel. Y sin embargo, Pablo en esa situación puede dar ánimo a los demás, puede darle una esperanza a aquellos que están pasando por alguna necesidad. Hoy Pablo nos dice a nosotras: a todo puedes hacerle frente. Cuando llega la noche, puedes contar con el Señor. Cuando llegan los problemas de tu vida, cuenta con el Señor. Deposita tu confianza en el Señor. Que sea el Señor el que te alegre la vida con un canto por ahí. Y que por medio de ese canto recibas la fortaleza que necesitas para seguir adelante. ¿Qué estamos atravesando el día de hoy? ¿Cuáles son los problemas que nos agobian? ¿Es nuestro esposo? ¿Son nuestros hijos? ¿Es quizás nuestra misma carne, nuestras mismas tentaciones, la situación que estemos atravesando? Dice el Señor: a todo puedes hacerle frente porque yo estoy contigo. De esto también vas a salir. De esta situación vas a salir victoriosa. Vas a ver nuevamente el sol brillar. Vas a ver nuevamente que todo se aclara para ti. Independientemente de cómo veas la situación en este instante, independientemente de que en este momento te sientas como que vas en un túnel sin salida, independientemente si la duda te quiere atrapar, yo hoy te digo: vas a salir una vez más de esta situación, porque a todo puedes hacerle frente, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Y si el Señor está con nosotros, y si el Señor es el que nos acompaña de día y de noche, y si el Señor es nuestra sombra protectora, y si el Señor es el que va como poderoso gigante guardando nuestro caminar, vamos a seguir confiando en que el Señor una vez más nos va a sacar adelante de la situación. Si Él nos ayudó en el pasado, nos va a ayudar en el presente. Y si usted dice: no, hermana, pues yo estoy pasando por toda la claridad del sol en este momento, porque yo ahorita no estoy atravesando la noche. Si en algún momento llega la noche a tu vida, si en algún momento en el futuro sientes que no puedes más, si en algún momento la noche se vuelve muy larga, recuerda que en el Señor puedes descansar. Recuerda que a todo puedes hacerle frente y que independientemente de la situación que atravieses, vas a poder salir adelante de lo que sea que te toque afrontar. No estamos en las manos de cualquier persona. No estamos en las manos de alguien más, de alguien como nosotros, de alguien de carne y hueso. Estamos en las manos del que hizo los cielos y la tierra. Estamos en las manos del Dios Todopoderoso. Y si estamos en las manos del Dios Todopoderoso, y si sabemos de que somos hijas de Él, y si sabemos que nos ama con un amor sin medida, podemos estar completamente seguras de que la situación que estemos atravesando, o de pronto la situación que en algún instante de nuestra vida podamos atravesar, vamos a poder salir adelante de esa situación. Vamos a poder salir en victoria de la situación. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios que nos acompaña, porque tenemos a Dios que día a día nos está recordando que a todo podemos hacerle frente, porque Él es nuestra fortaleza,
porque Él es el que nos acompaña, porque Él es el que pelea nuestras batallas. Vamos a hablar con el Señor. Amado Padre, no podemos decir, Señor, que es fácil el atravesar el desierto. No podemos decir, Señor, que es fácil el afrontar la oscuridad de la noche. No podemos decir, Señor, que es fácil sonreír en los momentos de tristeza, en los momentos de dolor, en los momentos de aflicción, en los momentos en donde la desesperación, la incertidumbre invade nuestra mente, Señor. Sin embargo, Padre, aun cuando se hace difícil, podemos contar contigo. Y eso es lo más especial que podemos tener. Eres nuestra fortaleza, Señor. En los momentos de dolor, eres nuestra medicina. Eres el que le quita el dolor. Gracias, Señor, porque a pesar de que se hace difícil ver en la oscuridad de la noche, podemos descansar en ti. Podemos saber, Señor, y tener la plena confianza en que tú estás a cargo, que una y otra vez saldremos adelante, porque tú eres el que nos acompaña, el que está a nuestro lado, el que nos protege, el que nos ayuda, el que nos sacará adelante. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que en nuestra debilidad tu poder se perfecciona. Gracias porque es el desierto el que nos capacita, Señor, el que nos prueba, el que nos demuestra, Señor, que aún cuando está el sol que quema, tú eres nuestra sombra, Señor. Tú eres nuestro oasis en medio de ese largo recorrido por el desierto. Gracias, Señor. Hoy ponemos en tus manos la situación que estemos atravesando, la situación que esté atravesando cada persona que se ha unido en oración. Si ha llegado la noche a sus vidas, Señor, si se sienten en total oscuridad, en ese momento, permite que descansemos en ti, que podamos cerrar nuestros ojos con la confianza plena que tú los tienes abiertos, Señor, que tú nunca duermes, que nosotros nos podemos dormir tranquilamente y descansar. Y mientras tanto, tú estás trabajando a nuestro favor. Hazle ver a cada persona que está pasando por esa oscuridad de su vida que contigo todo es posible, Señor, que una vez más saldrán adelante de la situación, que no tienen que temer, que no tienen que poner en duda cada una de tus promesas, que eres tú el que pelea sus batallas y que eres tú el que los sacarás adelante de la situación. En el nombre de Jesús, Señor. Si de pronto ves que no tenemos la fe necesaria para creer en que tú resolverás nuestros problemas, hoy te pedimos que pongas
esa fe como el granito de mostaza, capaz de mover montañas, capaz de creer que podamos escalar la torre más alta, Señor. Que seas tú, Señor, el que se glorifique y que podamos contar plenamente, Señor, con la seguridad de que tú estás ahí, Señor, para resolver todos nuestros problemas. Y que al terminar, Señor, esta carrera, y que al cruzar, Señor, el desierto, y al momento de pasar la noche, Señor, y ver una vez más la claridad del día, vamos a decirte, Señor, gracias, Padre, gracias, porque una vez más nos has dado la victoria. Gracias, porque a pesar que sentíamos que ya no podríamos más, una vez más comprobamos que todo lo que sentimos en esos momentos de aflicción solamente nos están capacitando para recibir con más alegría la bendición del nuevo día. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por la confianza que nos da el saber que tú tienes todo bajo control. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más, nuestro agradecimiento al Señor por habernos permitido concluir con este programa el día de hoy. Muchísimas gracias a cada una de ustedes que estuvieron presentes y pendientes de su programa Un Oasis en el Desierto. Se despide de ustedes su hermana en Cristo, Dayanara Rubio.